Los videojuegos tienen una manera muy peculiar de presentar sus historias a través del jugador. Te permiten encarnar personajes en diferentes épocas, mundos, y muchas veces ser el protagonista de la propia historia, ya que, a través de tus acciones, eres capaz de poder forjar el destino de esta y llevarla a su conclusión. Esta interacción es única entre el jugador y el videojuego, ya que tus decisiones se limitan a lo que la historia requiere y muy pocas veces podemos cambiar el rumbo de esta. Sin embargo, sucede que podemos encontrar en nuestra travesía diferentes situaciones, objetos o diálogos que nos permiten cuestionar y llegar a pensar que tal vez la historia que estamos encarnando no está contada de la manera correcta. Esto puede llegar a tal grado que un solo objeto puede desembocar en una historia completamente diferente, alimentada por los mismos jugadores y que, en pocas ocasiones, pueden llegar a ser confirmadas o incluidas dentro del canon por los mismos estudios. Es por eso que en este video verás las 5 teorías de videojuegos hechos por los fans. Uno de los juegos más recordados y jugados en algún momento por alguno de nosotros es el tan conocido Super Mario Bros. 3, ya que es perteneciente a una de las sagas más longevas de la historia de los videojuegos y es todo un icono de Nintendo y la industria de los videojuegos. Sin embargo, existen un par de teorías acerca de los juegos de esta saga. En esta ocasión veremos el de Super Mario Bros. 3 y la teoría que dice que todo el juego en realidad es una obra de teatro. Esto se puede observar desde los primeros segundos del inicio del juego, en el que se puede apreciar como al iniciar se sube el telón, el título del juego se baja como si fuese un cartel y las luces se encienden como si fuera a empezar el primer acto. A lo largo del juego se observa como todo el escenario se mueve como una escenografía y como la mayoría de los objetos se encuentran suspendidos o fijados como en una obra de teatro. Al final del juego este termina como empezó, bajándose el telón. Toda esta teoría resultó ser cierta y confirmada por el mismo Shigeru Miyamoto, quien en un video respondiendo diferentes preguntas hechas por la comunidad, confirma que en efecto todo Super Mario Bros. 3 es una puesta en escena. Sin embargo, en posteriores juegos de la franquicia se hace referencia a objetos dentro del juego como en Super Mario World. En el último mundo, se observa un barco hundido, que resulta ser el mismo barco volador que tripulaban Bowser y los Koopalings, sus hijos, y que en el manual del juego se confirma que en efecto es el barco de la entrega anterior, dando a entender que, si bien es una obra de teatro, esos acontecimientos pasaron en realidad. Sin duda alguna, Naughty Dog es un estudio que se ha abierto camino en la industria del videojuego con sagas que son alabadas por la comunidad de jugadores, ya sea por su jugabilidad, ojo al detalle o historias complejas e interesantes. Pues bien, no es un misterio que dos de sus sagas más aclamadas sean Uncharted y The Last of Us, esta última llegando a ser tan popular que se realizó una adaptación a la televisión, y esto se debe a la complejidad de su universo. Es por eso que esta teoría nos dice que, The Last of Us y Uncharted comparten el mismo universo. Dos teorías sostienen esta hipótesis. La primera de ellas se ve al inicio de la tercera entrega de Uncharted, al entrar en un pub que pronto se convierte en un campo de batalla. En este podemos observar un periódico donde se puede ver el titular: los científicos todavía están luchando para entender el hongo mortal, esto haciendo referencia al virus del Cordyceps, que en The Last of Us es el detonante de la historia de supervivencia de Joel. La segunda sostiene que Catherine Marlowe, antagonista de esta entrega, después de que Nathan Drake frustra un complot que pretende hacerse con un arma química, esta termina consiguiendo esta arma que resultaba ser el virus Cordyceps y desatando los acontecimientos del inicio de The Last of Us. Si bien estas teorías nunca han sido confirmadas por el estudio, es interesante la manera en las que se hacen referencias a diferentes sagas del mismo desarrollador, generando la expectativa e intriga de los jugadores. Desde su lanzamiento, el juego de Arkham City se convirtió en uno de los más populares debido a su increíble mundo abierto, un sistema de combate satisfactorio y por la oportunidad de encarnar a uno de los superhéroes más populares en uno de los mundos abiertos más aclamados por los fans de la saga. Pues bien, esta teoría se desprende a partir de un easter egg sobre Harley Quinn, y es que si nos dirigimos a la guarida del Joker podemos ver junto a su traje un test de embarazo en positivo, dando a entender que posiblemente está embarazada, pero si volvemos a visitar ese mismo lugar en el DLC Harley Quinn Revenge, encontraremos en el centro del lugar una cuna junto a varias pruebas de embarazo, pero esta vez todas en negativo.
La teoría dice que, Harley en realidad sí estuvo embarazada, sin embargo, debido a un enfrentamiento con Batman, esta pudo haber perdido su embarazo y en el DLC podemos observar la obsesión que ella tenía con estarlo. Otra teoría dice que en realidad ella nunca lo estuvo y la prueba que observamos en el juego principal solo fue un falso positivo, pero su misma obsesión por querer tener un hijo del Joker la lleva a realizarse varias pruebas pero ninguna dando positivo. Si bien este easter egg en su momento lanzó esta duda, nunca se llegó a encontrar dentro de la historia del juego algún indicio de estas teorías, pero la idea de que fuera Batman el responsable de un fallido embarazo le daba un trasfondo más oscuro a la relación de ambos personajes. Continuando con uno de los juegos más populares de los últimos años, The Last of Us nos entrega un universo muy amplio, en donde si bien la historia principal es entre Joel y Ellie, el mundo que los rodea tiene muchas intrigas. Como se cuenta en la historia, las Luciérnagas son este grupo paramilitar que surgió a raíz de la opresión militar en numerosas zonas de cuarentena en los Estados Unidos, y que es considerado como un grupo que tiene como objetivo poder restaurar el control del gobierno anterior a la pandemia. Una de las maneras en las cuales tienen planeado derrocar a Fedra, el gobierno militar impuesto, y cumplir con su objetivo es encontrar una cura para el hongo del Cordyceps, plan que involucra a Ellie, quien es la única persona conocida que es inmune ante la infección del hongo. Durante la parte final del juego, se sabe que la única manera de poder obtener la cura a través de Ellie es obtener una muestra del hongo que está en su cerebro, lo cual en palabras de Marlene, líder del grupo, implicaría la muerte de Ellie. Pero, ¿quién garantiza que forzosamente sea cierto esto? Bien, la teoría dice que, en realidad, Ellie no necesariamente tendría que morir para obtener datos que llevarán a una posible cura y que realmente esta es la excusa que las luciérnagas pondrían para que nadie más pudiera investigar una cura, tomando control sobre la población y así poder hacerse con el poder absoluto de los Estados Unidos. Esto hace sentido al ver las decisiones tan apresuradas que toman cuando Ellie finalmente llega a su base principal, sin ni siquiera tomarse el tiempo para analizar las alternativas que podrían tener, mostrándose erráticos y justificando sus acciones al decir que es por el bien de la humanidad. Si bien se sabe que las luciérnagas llevaban años buscando una cura para la infección, estas acciones no serían propias de una organización que busca una salvación para la humanidad, pero sí de una que busca el control absoluto. Una de las franquicias más populares de la gran N ha sido Pokémon. Siendo una de las más importantes desde sus inicios, impulsando en su momento a la Game Boy y ganándose el reconocimiento de ser de las pocas sagas que ha trascendido con el paso del tiempo. Si bien desde sus inicios la saga de Pokémon siempre ha sido rodeada de esta aura de aventuras y combates emocionantes, los fans, como en la mayoría de los juegos de Nintendo, siempre encuentran indicios dentro de la historia que muchas veces apuntan a situaciones o eventos que, si bien no son canon, hacen referencia a sucesos con un trasfondo que no empatan con el tono de la historia original, pero que sí llena huecos argumentales a los cuales muchas veces no se tienen explicación. Este es el caso de la primera generación de Pokémon, ya que, al ir con el líder del gimnasio Carmín, el teniente Surge, en uno de los diálogos que tenemos antes de pelear contra él nos dice lo siguiente: chico. No vivirás mucho tiempo en combate. No con tan poco poder. Los Pokémon eléctricos me salvaron durante la guerra. Ellos llevaron a mis enemigos a la parálisis. Lo mismo voy a hacer contigo. Si bien esta es solo una referencia que se hace por parte de este líder de gimnasio, es lo suficiente para que los fans, con ayuda de especulaciones, hicieran esta teoría, que nos cuenta de la posible guerra que pudo haber surgido en la región Kanto y que puede explicar muchas de las situaciones dentro del juego. La teoría nos remonta a eventos antes de los sucesos de la primera generación de Pokémon, en donde se desprenden tres posibles escenarios. El primero de ellos, habla de una guerra civil. Según esta idea, se supondría que la región se dividió por algún motivo en dos o más bandos que se declararon la guerra. Probablemente, Surge fue destinado a Kanto por sus superiores desde Teselia para apoyar a alguno de los bandos. La segunda nos habla de una posible guerra contra Yoto y, si esta fuera la hipótesis acertada, el detonante pudo ser una disputa por motivos territoriales, ya que son regiones vecinas. En este caso, el teniente Surge habría acabado en Kanto para apoyar a dicha región. Y, por último, la que nos dice que esta guerra se libró contra Teselia.
Esto tendría sentido si tenemos en cuenta que Kanto equivaldría a un territorio japonés y Teselia a uno americano. Podría emular el combate entre Estados Unidos y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Surge pudo ser enviado por Teselia, su región natal, contra Kanto. Al finalizar la guerra, Surge se termina quedando en Kanto, tal vez porque Teselia venció y obligó a Kanto a colocar a Surge en ese puesto. Esto es factible teniendo en cuenta que, en la vida real, Estados Unidos fue el vencedor de la guerra. Algunas de las pruebas de que este conflicto pueda ser parte de la historia de la saga son sus repercusiones en los elementos más básicos de esta, como que, para empezar, el profesor Oak ha dedicado toda su vida a estudiar a los Pokémon, pero en la primera generación solo conoce la existencia de 151 y apenas tiene información sobre ellos, por lo que tiene que mandar a un niño de 10 años con una enciclopedia muy avanzada, el Pokédex, pero sin una sola especie registrada, lo cual quiere decir que la información registrada en ella se tuvo que haber perdido por culpa de la guerra. También que el Teniente Surge es conocido como el Rayo Americano, pero, a partir de la quinta generación, se aclaró que era de Teselia, esto dejando en claro que Teselia es Estados Unidos.